la iglesia, grandes virtudes que el apóstol menciona de manera consecutiva en Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Pero ¿qué es una virtud? Una virtud es la capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo en la vida de una persona. Es decir, algo que te enriquece, algo que le agrega valor a tu existencia, algo que le agrega valor a tu experiencia, algo que le agrega valor a tu capacidad, algo que te agrega valor como ser humano, es una virtud. Y el apóstol dice que hay por lo menos tres virtudes que menciona en esta epístola y que vamos a compartir el día de hoy. Póngase de pie, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable, que Él nos ministre, que Él toque nuestros corazones. Señor, venimos delante de ti con temor y temblor, Señor, sin pretensiones de ninguna naturaleza, sabiendo que dependemos completa y absolutamente de tu gracia, de tu misericordia, de la obra de tu Espíritu Santo, Señor, en medio de nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que toques nuestros corazones, que abra nuestros ojos espirituales y que esta palabra pueda impactar nuestras vidas de tal forma, Señor, que agregue valor a nuestra experiencia como hijos tuyos, a nuestra fe, a nuestro diario andar en ti. En el nombre de Jesús. Y así de pie vamos a leer la palabra del Señor. Primero, Primera de Tesalonicenses 1:1 al 3, dice así, pueden verlo en la pantalla: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Dice, gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Luego vamos a pasar al primer capítulo también y los primeros versículos de la segunda epístola de Tesalonicenses, que dice así, dice Pablo, Silvano y Timoteo a las iglesias de Tesalonicenses, unidas a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Hermanos, dice, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran. Esta última expresión, cabe decir, también puede referirse a la esperanza. Dice, al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Pueden tomar asiento. Muy bien. Pablo envía esta carta y en su introducción hace una declaración asombrosa que debe ser una declaración que involucra no solamente a la iglesia de Tesalonicenses, sino a todas las iglesias alrededor del mundo. Él les dice, Pablo a los tesalonicenses, que está en Dios Padre y el Señor Jesucristo. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere Pablo? Cuando la iglesia estaba en Tesalónica, obviamente, esa era la región geográfica donde se encontraba, pero él le dice a la iglesia que está en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Dios era la misma atmósfera en que vivía y se movía la existencia de la iglesia. De la misma manera que el aire está en nosotros y nosotros estamos en él, no podemos vivir sin el aire. La verdadera iglesia está en Dios y Dios en ella. Y no hay posibilidad de verdadera vida de la iglesia si dejamos a Dios a un lado. Es decir, nuestro punto de enfoque siempre debe ser Dios, Jesucristo, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay muchas cosas de las que podemos hablar que son importantes,
Podemos hablar de comunicación, podemos hablar de buenas relaciones, podemos hablar de buenas finanzas. Esas cosas son importantes, pero lo más importante, el tema central para la iglesia, y Pablo lo menciona en las dos cartas, es que la iglesia esté en Dios, habite en Dios y Dios habite en la iglesia. Es decir, esto nos habla de que cada uno de nosotros como creyentes no solamente debe tener un conocimiento intelectual de Dios, es decir, por haberlo leído, por haber visto algunos comentarios teológicos, no. Cada uno de nosotros debe tener una experiencia personal con Dios, que cambie nuestra vida, que nos impulse, que nos edifique día a día y que moldee nuestra vida y determine nuestro futuro. Si Dios no es la parte principal de la ecuación de la iglesia, nos convertimos en un grupo de aburridos, fracasados, egocéntricos, sin sentido. Por eso Pablo insiste a la iglesia que está en Dios. Habla de una relación personal, de un encuentro personal. ¿Cómo puedes saber si tú has tenido un encuentro personal con Dios? Si tú estás en Dios, así como la iglesia estaba en Dios. Si tu vida no ha cambiado a partir del momento que hiciste la decisión intelectual de recibir a Jesucristo, algo está faltando. No significa que somos perfectos, no hablamos de perfección, porque no vamos a ser perfectos mientras estamos en la tierra, si no hubiéramos necesitado el sacrificio de Cristo. Pero habla de que nuestra vida se transforma a partir del momento en que nosotros conocemos a Dios cara a cara. Ya no somos los mismos hombres, no somos las mismas mujeres que éramos antes, no somos los mismos maridos, no somos los mismos hijos rebeldes. Algo cambia el corazón. Si no estamos cambiando, ojo, necesitamos volver y encontrarnos con el Maestro. Otra de las cosas antes de llegar al asunto principal que sale en esta carta, es decir, un agregado que podemos hacer al tema principal de este sermón, es un hecho curioso. Pablo va a confrontar a la iglesia en Tesalónica por algunos conflictos graves. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 se deja ver la seriedad de algunos de los problemas porque Pablo los iba a confrontar. Por ejemplo, esos versículos no están en la pantalla, no los busques, yo los leo rápidamente. 4.1 dice: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que vivan de una manera que le agrada a Dios. Pablo los está retando. Ustedes deben vivir como le agrada a Dios, no como le agrada a ustedes, tal como les enseñamos, les dice Pablo. Ustedes, y más adelante en el versículo 3, entra un poquito más en el problema. La voluntad de Dios, dice, es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Había problemas en el área de la sexualidad de la gente. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Pablo esta carta viene y los confronta. Dice: ustedes tienen un problema, su vida íntima. Algunos andan viviendo desordenadamente. Más adelante, el versículo 6 dice: no hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados. Aquí a Pablo lo vemos en un tono un poquito más serio, ¿no? Hablado. Pero a pesar de que Pablo iba a confrontar problemas serios en la iglesia de Tesalonicenses, Pablo comienza de una manera muy especial. Dentro de poco, como vimos, va a reprender y advertir a los hermanos, pero empieza con alabanzas sin reservas. Es decir, hasta cuando tenía que reprender, no lo hacía para desanimar, sino para elevar a otros. ¿No nos falta acaso un poco de ese tacto que Pablo tenía hoy día? Y en vez de sentar a la gente y caerle con el machete inmediatamente, ¿verdad? Y empezar a destruirlo. ¿Por qué antes no mencionamos las cosas positivas que tiene?
En cada persona hay algo digno. Y a menudo la manera de conseguir que se despoje de las cosas negativas de su vida es mencionándole las cosas positivas. Si vas a hablar con tus hijos porque hicieron algo malo y los vas a retar, los vas a regañar, antes de ir con el machete desenvainado, decimos en Honduras, vamos con el machete listo para dar, ¿no? Antes de hacer eso, vamos y hablemos de las cosas positivas que tienen. Una plática podría ser: hijo, yo estoy muy contento del lugar donde estás, has progresado mucho. Son hijos que se fueron de la casa, ¿verdad? Veo que has sido responsable, lo preparas, ¿verdad? Lo edificas, lo elevas. Y luego, cuando tengas que aplicar la disciplina, ya ni siquiera lo va a sentir como disciplina y lo va a recibir más fácil. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Pero nosotros no, vamos a rajatabla, vamos con el mazo en la mano. Primero hay que darle la flor, ¿verdad? Primero hay que resaltar, y ese principio aplica no solo a los discípulos, a los hijos, a los hermanos, a todo el mundo, ¿verdad? Por algo está ahí en la Escritura. La mejor manera de erradicar las faltas de una persona es alabar sus virtudes. Así que podemos decir que el verdadero tacto cristiano, es decir, la manera de manejarnos como cristianos, empieza reconociendo los méritos, aun cuando tenga que pasar más adelante a reprender y a confrontar. Pablo no está hablando de cosas sencillas, pero primero les habla con amor. Primero eleva su autoestima, ¿verdad? Primero prepara. Es como si usted trata de poner mantequilla en un pan frío, el pan se va a quebrar, ¿verdad? La mantequilla no pasa, se queda amontonada en un lugar. Pero si usted calienta el pan a la temperatura adecuada, luego cuando pasa el cuchillo con la mantequilla, ¿qué sucede? Se desliza y se pone sobre todo el pan como una capa. Lo mismo hace este tratamiento. Si nosotros tratamos de llegar a la gente con el machete desenvainado, vamos a encontrar resistencia. Vamos a encontrar ¿verdad? Y al final vamos a hacer más daño que bien. Por eso hay que calentar el pan primero. ¿Qué hay que hacer? Calentar el pan primero. Antes de decir una cosa negativa, di 3 cosas positivas, porque todos tenemos cosas positivas, todos. Antes ¿verdad? de reprender a alguien por algo malo que hizo, menciona 3 cosas positivas que tiene. Tomemos ese principio de nuestra vida y vamos a ver cómo las cosas mejoran. Luego viene el tema principal. Pablo reúne las grandes virtudes de la vida cristiana en estos versículos que nosotros leímos. No está de más decir que cuando estaba esta semana, durante toda la semana, estuve siendo edificado por esta palabra cada vez que venía ella. Primero, la primera virtud es que hay una labor inspirada por la fe. La fe. Nada nos puede decir algo o nada nos puede decir tanto de una persona como su manera de trabajar. Su manera de trabajar nos delata muchas cosas que hay en su interior. Puede que alguien trabaje por miedo, porque lo están obligando, o por la perspectiva de un salario. Puede que alguien trabaje por simplemente un sombrío sentimiento del deber. O puede ser que alguien trabaje por la fe en Jesús. Su fe le dice que esta es la tarea que Dios le encomendó. Y Pablo menciona esa virtud en ellos, ¿verdad? Menciona ese hecho de una labor inspirada por su fe. Es decir, no era la obligación, no era el peso de un látigo detrás de ellos, era la fe que tenían, la fidelidad a Dios, el deseo de ser fieles a Dios, el deseo de servir a Dios con toda su vida, el deseo de servir a Dios con todo su corazón, ¿verdad? Se ha dicho que la manera de la verdadera consagración es encontrar el gozo en la labor, aunque sea dura, aunque sea difícil. Una labor inspirada por la fe. ¿Qué podemos pensar? Hay una mujer que cada
vez que yo pienso en la vida de esta mujer, me edifica. A pesar de que es una mujer muy, de hecho ya es una mujer que murió, pero y ni siquiera era una mujer que pudiéramos decir que fuera bautista o protestante, por así decirlo, o evangélico, no sé cómo queremos llamarle. Es la Madre Teresa de Calcuta. Es una mujer, el lema de esa mujer es que debemos ayudar a los demás hasta que nos duela. Ella fue invitada al desayuno nacional de oración que hacen aquí en los Estados Unidos. Estaba presente el presidente de la nación, los congresistas. Había mucha expectación, la Madre Teresa de Calcuta había venido. ¿Qué va a decir? Y ella empezó con una oración. La oración de San Francisco de Asís, que dice así. Dice, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo siembre amor. Donde haya injuria, lleve yo el perdón. Donde haya duda, lleve yo la fe. Donde haya desaliento, lleve yo la esperanza. Donde haya oscuridad, lleve yo la luz. Donde haya tristeza, lleve yo la alegría. Oh Divino Maestro, permíteme no ser consolado, sino consolar, comprendido, sino comprender, amado, sino amar. Porque dando se recibe y perdonando se es perdonado, y muriendo en ti se nace a la vida eterna. A mí me da mucho gozo ver a los diferentes grupos trabajando en diferentes actividades, las hermanas este fin de semana cocinando, haciendo tortillas, haciendo arroz, otras y sudaditas, las encontré cuando fui a buscar mis platos, ¿verdad? Sí, y no porque iban a recibir un pago, de hecho no era porque iban a ayudar a una de ellas, estamos recogiendo fondos para el nuevo edificio. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque es una labor inspirada por su fe. Es una labor inspirada por su fe, y así lo hicieron los otros grupos, trabajaron y se movieron y siguen haciéndolo y siguen trabajando. ¿Por qué? ¿Por agradar a una persona? ¿Por agradar a un pastor? No, por su fe en Jesucristo. Ellas sienten que esa es la responsabilidad que Dios les ha encomendado. Ellas sienten que aunque ellos no van a estar en el título de propiedad del nuevo edificio, es parte de la labor que tenemos que hacer para con Dios, el contribuir con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo a recoger los fondos, porque esa es parte del trabajo que Dios requiere de mi vida. Ahí vemos a los líderes de grupo haciendo visitas, ministrando, sacando tiempo para reunirse aquí todos los lunes durante hora y media, cada semana, cada lunes. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque los obligamos a hacerlo? ¿Porque les decimos que hay un premio que van a ganar al final a los que más reuniones vienen? No, por su fe, porque cree en la labor que están haciendo. Su fe los impulsa a continuar y a llegar aún al sacrificio si es necesario. Así que qué hermoso, ¿no? Una labor inspirada por la fe en Jesucristo, por la fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por la fe de que si nosotros transmitimos su palabra a otras personas, eso traerá salvación a esa casa, eso traerá salvación. ¿Por qué hay personas involucradas haciendo discipulado y yendo a barrios que ni siquiera eran los de ellos, haciendo visitas? ¿Por qué? Porque por la fe que tienen en el Señor Jesús. Y eso es lo que debe determinar tu trabajo también, el de cada uno de nosotros. La fe es la virtud más importante, pero esa fe se demuestra con acciones, con obras concretas a favor de aquel en el que nosotros hemos creído. Ni siquiera tenemos que hacer ninguna de esas cosas para ser salvos. Ya Él hizo todo lo que tenía que hacer en la cruz. Pero cuando hay fe en nuestro corazón, nace el deseo de servirle, a pesar de que no hace falta que lo hagamos. Pero por amor
por nuestra profunda devoción hacia Él, entonces accionamos nuestras manos, nuestros pies, dejamos la televisión, dejamos la comodidad de nuestra casa y vamos a hacer el trabajo que nos corresponde. Qué hermoso. La segunda virtud es el amor. Y hay una labor impulsada por el amor, una labor impulsada no por ningún otro sentimiento, por el amor. Cuentan de un hombre que se hospedó una noche en la casa de un amigo. Y él observó que durante toda la noche prácticamente, y todo el tiempo que estuvo en la casa, la hija de su amigo que vivía en esa casa, la anfitriona, nunca dejó de trabajar costurando, ¿verdad? Y costuraba, y costuraba, y costuraba, y costuraba. Y le preguntó, ¿cómo es posible que no hayas parado por un momento de trabajar desde que yo estoy aquí? Tengo ya 24 horas y tú no has parado. Y le contestó ella, ¿verdad? ¿Qué va? Le contestó ella. Este es mi traje de novia. La inspiraba el amor, el hecho de que se iba a casar muy pronto. Y obviamente no había una costurera que se lo hiciera. Y no paró, porque cuando trabajamos en algo que amamos, casi que no es trabajo. Es algo, ¿verdad?, que nos da gozo, que nos da alegría, que nos da satisfacción. El trabajo que se hace por amor no cansa nunca, ¿verdad? Y por eso nosotros vemos gente en la iglesia trabajando constantemente, de día y de noche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aman al Señor y lo demuestran a través de la acción. Una labor impulsada por el amor. Esa es la única manera en que podemos explicar que vengan deseosos y contentos a estar bajo el sol, ¿verdad?, a 104 grados de temperatura, bajo las carpas, para atender a los que vienen. No lo hacen porque reciben un sueldo, no lo hacen porque reciben un plato de comida especial, lo hacen porque aman a Dios con su corazón. Y los líderes, ¿verdad?, o los que trabajan con personas, ¿acaso no tienen suficientes problemas como para echarse los problemas de los demás encima? Porque ser líder muchas veces es echarse los problemas de los demás encima y trabajar con ellos y ver cómo encontramos solución y ver cómo encontramos respuesta. ¿Por qué lo hacen? ¿No tienen problemas suficientes? Sí, sí tienen problemas suficientes, pero aman a Dios con todo su corazón y entonces lo demuestran trabajando, lo demuestran en la acción, ¿verdad? Y en tercer lugar, una constancia, una esperanza, la constancia de una expectativa basada en la esperanza. Una persona puede soportar todo mientras tenga esperanza. ¿Esperanza en qué? En el Evangelio de Jesús. El hecho de que Él hizo todo lo que teníamos que hacer para ser salvos. El hecho de que la victoria está en nuestras manos, que mientras tanto tenemos simplemente que seguir caminando. Verá la esperanza. Esa palabra nos habla sobre el hecho de ser valientes en medio de la adversidad. Y describe el espíritu que no solo se mantiene firme en las circunstancias difíciles, sino que las conquista, las transforma, acepta los golpes de la vida, pero al aceptarlos los transforma en escalones a un nuevo logro. De hecho, la gloria de Cristo está en los que han aprendido en Él a resistir, a conquistar, ¿verdad?, y a brillar como luces en lugares oscuros. Hay una película que a mí me gustó muchísimo, me inspiró muchísimo, que está basada en algunos hechos históricos del Imperio Romano. Y el personaje principal, obviamente, ¿verdad?, fue el que más me impactó. Hay dos escenas que me impactan de esta película. Al inicio están por enfrentar a los ejércitos salvajes de los germánicos, los bárbaros, despiadados, hombres grandes. No solamente eran grandes, daban miedo cuando uno los veía, ¿verdad? Y el ejército romano, liderado por Máximo X, están listos para atacar.
y él está con sus generales en medio de un bosque de pinos en la mañana del día, rodeados todavía de neblina, y les dice una frase: que nuestras acciones de hoy sean ecos en la eternidad. Es decir, venía una batalla difícil, venía una lucha difícil, venía un momento difícil, pero él los inspira en el sentido de que hay una razón aparte de nosotros mismos por la cual luchar. El futuro está cerca. Así que nuestras acciones de hoy sean el eco en la vida de nuestros nietos, de nuestros hijos, de las nuevas generaciones mañana, ¿verdad? El día de mañana. Y otra de las escenas que también habla de este hombre como algo especial. La primera vez que él pelea en la arena, que estaba cubierto su rostro, y el emperador baja a la arena y le pide que se descubra su identidad, y él dice lo siguiente: me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante del ejército del norte, general de las legiones de Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio. Dice: padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. Tenía esperanza, a pesar de la adversidad, a pesar del poder, a pesar de que lo habían despojado de las cosas más importantes que tenía. Él se cree ganador, se cree victorioso, ¿verdad? Y lo dice: y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. Muchos creyentes piensan que la vida cristiana es una vida de rosas solamente y de comodidades. Pero la vida cristiana es una vida donde tenemos que tomar riesgos, donde tenemos que hacer sacrificios, donde tenemos que enfrentar la adversidad, donde tenemos que enfrentar la crítica, donde tenemos que enfrentar la incomodidad. No se es cristiano con una actitud mediocre, con una actitud endeble, con una actitud amanerada. No, tienes que pararte valiente en la brecha y luchar en el nombre de Jesús todas las batallas que puedan venir. Hoy vengo poeta, ¿eh? Hay un poema. Hay un poema que también me encanta muchísimo, de Alma Fuerte: avanti, si te postran 10 veces, te levantas otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus avarientas, deglutiendo el rencor de las afrentas, se formaron los santos y las santas. No te des por vencido ni aun vencido. No te sientas esclavo ni aun esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz y malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido. ¡Qué palabra! Él escribió este poema a la juventud. Y esa es la actitud, y esa es la actitud del creyente cuando es impulsado en la esperanza en Jesucristo, la esperanza de que somos más que vencedores. ¿Usted cree que la gente, no todos pasamos por etapas en que nos sentimos deprimidos? Yo quiero confesar, más de una vez yo me he sentido deprimido por las diferentes situaciones de la vida, pero ¿sabe una cosa? Yo no me he dado permiso a sucumbir frente a eso, porque al sucumbir a esa posibilidad estoy negando la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Así que cuando vengan esos sentimientos de fracaso, esos sentimientos de autoconmiseración, de lástima por ti mismo, acuérdate de la cruz,
acuérdate del Gólgota, acuérdate de la obra de Jesús y levántate. Hay una esperanza impulsada por el amor, por la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Para ir cerrando esta mañana, porque no quiero tomarme más tiempo del que tenía programado, en este mismo tema de la esperanza, en este mismo tema hay un punto muy importante. La gloria de un maestro está en los discípulos que produce. Si se produce buenos discípulos, es bueno. La gloria de los padres en los hijos que educan, no solo para que se ganen la vida, sino para que además la enriquezcan. Esa es la gloria de un maestro y de un padre. A nosotros, a ti y a mí, se nos concede el tremendo privilegio y la tremenda responsabilidad de que la gloria de Cristo está en nosotros. Repito, la gloria del maestro son los discípulos. La gloria de los padres son los hijos. En la medida que los hijos avanzan en la vida y se levantan aún de las vicisitudes, de los obstáculos, de las dificultades, pero en esa medida nos sentimos llenos de satisfacción. Pero la gloria de Cristo somos nosotros. Podemos contribuir al crédito o al descrédito del maestro al que pertenecemos y tratamos de servir. ¿Podrá haber mayor privilegio y a la vez mayor responsabilidad? La gente le va a dar gloria a Cristo en la medida que ve tu vida y en la medida que ve tus acciones. Si tú tienes una actitud timorata, débil, fracasada, van a decir, ¿para qué quiero al Dios que tiene Él? Pero si la gente te ve que en medio de la lucha, que en medio de los problemas, que en medio de las dificultades, tú tienes una actitud firme, hacia adelante, valiente, y no te das por vencido, va a decir, hay algo diferente en la vida de esa mujer, en la vida de ese hombre, que yo quiero para mí. Eso se llama esperanza, no una esperanza fallida, esperanza en Jesucristo, esperanza en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que nosotros somos la gloria de Cristo o somos el descrédito de Cristo. Tus vecinos serán impactados por la palabra en la medida de los hechos de nuestra vida. Si los hechos alrededor de nosotros son débiles, confusos, errantes, entonces estaremos dando una imagen lastimosa de Jesucristo. Pero si en medio de las pruebas y en medio de las dificultades mantenemos nuestra esperanza en Él, entonces Cristo será glorificado. Póngase en pie.